Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Es viernes 22 de septiembre, el último día de la semana, y vamos a empezar hablando de medio ambiente, de algo que yo creo que para la isla de Lanzarote es fundamental, aunque muchas personas no lo tienen en cuenta, y más en concretamente de la red de reservas de la Biosfera de España y de la Reserva de Biosfera de Lanzarote. Tenemos con nosotros al coordinador del Gabinete Científico de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, Quino Migueles. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Medio ambiente, yo creo que parece que lo tenemos en cuenta, pero todavía nos queda mucho. Ahí están ustedes para todos los días incidir. Debo decirte que Reserva Biosfera no es exactamente medio ambiente. Las reservas, cuando surgen, es con la intención de darle protagonismo a la población que vive en aquellos lugares que queremos conservar como naturaleza. O sea que en el siglo XIX se crean los parques nacionales. En el siglo XX se crean las reservas de la biosfera porque se daban cuenta de que las intenciones de crear parques nacionales nacían de grandes metrópolis que tenían una visión romántica del medio ambiente y que aquello había que conservarlo sin tener en cuenta a quienes vivían allí. Entonces las reservas son lugares donde la población es protagonista. Sí, que por eso eran los programas más, ¿no? Hombre y biosfera. Claro, ¿no? Que se debe traducir en España por persona o personas y biosfera. Porque se trata de entender que tenemos que llegar a un acuerdo si queremos seguir viviendo en este planeta. Y no vamos bien. No vamos bien. Claro, nosotros tenemos la Reserva de la Biosfera de Lanzarote precisamente desde 1993, ¿sí? ¿no? Estamos de aniversario. Entonces. Este es el 30 aniversario y te puedo decir que el 3 de noviembre, el año pasado, fue la primera vez que se celebró el Día Mundial de la Reserva de la Biosfera. 3 de noviembre. Es decir, que el 3 de noviembre tenemos que volver a celebrarlo. Algo habría que hacer. En todos los medios de comunicación debería hacerse algo. Claro, pero la gente, yo creo que son 30 años, pero todavía no sé si esa nebulosa en torno a... Yo mismo empecé con medio ambiente. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o los lanzaroteños para decir, vale, la Reserva de la Biosfera, qué significa y qué es lo que a nosotros nos influye? Si nos influye en algo o nos debería influir. Bueno, sobre todo ha influido para un mayor prestigio como destino turístico. Esa es la evidencia. Sin embargo, deberíamos entender que ha habido 30 años y ha habido distintas etapas y ha habido momentos magníficos de movilización, de conciencia y de debate sobre el futuro de la isla. De hecho, hay una posibilidad de que esta isla sea tomada como caso de estudio de un proyecto europeo comandado por Georgios Kallis, que es un griego isleño que es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, está en Barcelona, y hay un equipo muy interesante allí que han conseguido 10 millones de euros de la Unión Europea, porque Europa también está empezando a pensar en que las sociedades tienen que pensar en autolimitaciones futuras. Y esta isla ha luchado claramente para autolimitarse en su éxito turístico. Cuando vamos a autolimitarse, porque hay que recordar que en Lanzarote estaba previsto hacer no sé cuántos tropecientos de miles de camas turísticas y afortunadamente, aunque todavía son muchos los que dicen que hay que seguir recortando, pero claro, hay que partir de esa enorme cantidad y que supimos en un momento dado pensar que, oye, vamos a recortar. De hecho, La Graciosa iba a ser un resort turístico entero. Efectivamente, con aeropuerto propio y con decenas de miles de plazas turísticas. Bueno, casualmente hoy se celebra el Día Mundial Sin Coche. Yo no sé si, claro, la Reserva de la Biosfera tiene que hablar también sobre esto, ¿no? Es decir, precisamente hablamos de personas, biosfera. Los coches en una isla como Lanzarote, hoy creo que sacábamos el dato, hay casi ya tantos coches como habitantes. Sí, la tasa es muy alta en Lanzarote y tiene sus causas históricas, o sea que es verdad, pero claro que hay que hacerlo porque la isla está comprometida con no dañar el medio ambiente local en la isla e internacional, el planetario. Y la isla, por lo tanto, debe bajar las emisiones de CO2 y hay compromisos ineludibles, fortísimos y dificilísimos de toda Europa y de todo el mundo. Hay que bajar emisiones de CO2. ¿Cómo lo hacemos? Si cada cual usa un coche para sí mismo o sí misma exclusivamente. Se pueden compartir los coches, se pueden compartir los vehículos. Uno puede descubrir que cuando va en guagua aparecen otros milagros que no son que yo puedo hacer lo que me da la gana en mi coche, sino que la gente se trata de igual a igual y si te falta una mascarilla o te falta el bono o te falta cualquier cosa, hay gente que te ayuda. Eso lo he comprobado yo. Es muy, muy diferente ir solo en su coche cada cual que ir con otras personas que están en plano igualitario porque todas las personas son pasajeras de ese vehículo. Claro, pero después hay muchas las personas que dicen, claro, yo es que si no tengo coche, por mi horario de trabajo es imposible coger una guagua para ir a Playa Blanca de una determinada hora, salir o a Costa Teguise, a Puerto del Carmen, porque el establecimiento turístico está a 2 kilómetros de la parada. Claro, yo creo que hay que cambiar entonces esa... Pero es que tenemos que empezar por pensar, creo yo, El mundo está cambiando, siempre está cambiando.
Ahora tenemos un reto mayúsculo que es bajar emisiones de CO2. Podemos seguir pensando que viviremos igual que antes. Eso no va a ser posible. No va a ser posible. Eso no lo digo yo. En diciembre hicimos un seminario muy importante con experiencias muy buenas de la isla de Lanzarote en su pasado histórico reciente, y quien abrió el seminario era Carlos Álvarez Pereira, un español que es vicepresidente del Club de Roma Internacional. Y él lo dijo claramente: no basta con sustituir los dispositivos energéticos, hay que cambiar la forma de vivir y, por tanto, también la forma de aprender, de comprender dónde estamos. Claro, es decir, eso de voy a utilizar el coche, a lo mejor hay que empezar a cambiar ese pensamiento. Es decir, si me tengo que levantar una hora antes, a lo mejor dentro de 10 años lo voy a tener que hacer de forma obligada porque el planeta ha dicho basta, ¿no? Bueno, ahí hay autores que dicen que es mucho mejor adelantarse a lo que va a ser obligatorio para que no te duela tanto, porque es un ejercicio de voluntad. Y de hecho hay un libro muy interesante de este señor que te decía antes de la Universidad de Barcelona, que es de origen griego, Georgios Kallis. El libro se titula Límites. Y él lo que plantea es que si buscamos en las raíces griegas del pasado, de hace 25 siglos, era un ejercicio de libertad asumir las autolimitaciones. Eso era más natural entonces. Y por eso situaban las desmesuras en los dioses griegos hace 25 siglos. Y él lo que plantea es que es un ejercicio de libertad asumir cambios. De hecho, en la adolescencia se pretende todo y luego aprendes que todo no es posible. Entonces no pasa nada por intentar cambiar. Los coches pueden ser ocupados por más personas. El coche no siempre es necesario. Claro, a veces cogemos el coche para ir al supermercado que lo tenemos a 6 minutos. Es que son cosas que aquí es difícil. Hay personas que yo conozco que nunca las veo andar por la ciudad. Nunca. Lo que significa, y no soy yo el primero que lo dice, que aquí hay una prevención por ir andando por la ciudad. Y eso es un poco absurdo. Tenemos un litoral precioso y yo voy andando o en bicicleta al hospital, a todos los sitios. No pasa nada por ir andando, es un ejercicio saludable para el cuerpo y de convivencia con la sociedad. Por ejemplo, tú viniste ahora del centro de Arrecife hasta Playa Honda, ¿cómo viniste? Pues ahora te cogió su coche. No, yo no tengo coche, primera cuestión. ¿Ves? Este es un ejercicio de libertad. Yo podría tener un coche o podría usar el coche de mi mujer, que tiene coche, yo solo. Pero yo me digo, no quiero hacer eso. Alguna vez a lo mejor lo tendré que hacer, pero de momento he encontrado alternativas con los servicios de guaguas, adaptándome al horario de las guaguas o buscando cómo combinar la bicicleta que yo tengo plegable, que puedo meter fácilmente en la guagua, con la guagua. O en este caso, por ejemplo, Casa de los Arroyos. Nosotros tenemos la oficina en la Casa de los Arroyos. Si hubiera tenido más tiempo, habría venido en bicicleta con apoyo eléctrico hasta aquí, que tenemos una allí del Cabildo, pero no me daba tiempo. Pero yo había reservado un Twizy eléctrico, que es una moto con 4 ruedas. Cuando yo vuelva al Cabildo y vuelva a enchufar el Twizy, la electricidad fotovoltaica que tenemos en la isla es mucho más barata que el resto. Así que se cargará con fotovoltaica la que tengamos aquí, que será poca todavía y que hay que poner mucha más, por supuesto. Pero yo no he usado un coche contaminante. Sí, la carga de la batería se ha conseguido sin contaminación, claro. Claro, nosotros, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando los turistas que vienen a Lanzarote veo excursiones enormes de 20, 30 personas en bicicleta, sí, recorriendo Arrecife, Puerto. Sí. Y yo digo, yo no veo un grupo de 30 ciudadanos de Lanzarote haciendo una excursión por la isla. Veo ciclistas porque quieren competir, pero ciudadanos circulando de eso, es decir, haciendo turismo, circulando por la isla de Lanzarote. No existe esa mentalidad en la isla. Yo he conocido gente de la isla que sí hace excursiones, pero más en plan deportivo o de excursión por ahí. Eso sí. Sí que hay gente que se mueve en bicicleta. Hay más gente usando la bicicleta ahora en Arrecife que antes, que es donde yo vivo, vamos. Sí es posible cambiar. Sí, y de hecho hay una oportunidad tremenda y conozco a funcionarios del Cabildo que van de Playa Honda a Arrecife en bicicleta con apoyo eléctrico todos los días. Y esa persona me dice, pero si es que lo que es un rollo es el atasco o la retención que yo veo con los coches en la entrada de Arrecife o de Playa Honda. Es un poco absurdo. Ir por la orilla del mar, con buen tiempo casi todo el año, en bicicleta, es un chollo. Muchísima más gente que vive en Playa Honda podría ir a trabajar a Arrecife, si es lo que le toca, o al Puerto del Carmen, si es que les toca, en bicicleta con apoyo eléctrico. El apoyo eléctrico en una bicicleta es extraordinariamente eficiente. Y hay estudios que ya lo avalan, porque la bicicleta, aunque pese más para ti, pesa muy poco respecto a cualquier otro vehículo de 4 ruedas, claro. O incluso de 2, que es una moto. Es muy
Es muy eficiente cargar una bicicleta con batería. Solo yo uso la bicicleta eléctrica del Cabildo que está en la Casa de los Arroyos y casi no se nota cuando vengo aquí. O sea, es que no gasta nada. Y el esfuerzo no es decir, es que llego todo sudado porque es que no... La persona a la que me estoy refiriendo, que es trabajador del Cabildo, lo que me dice es: el apoyo eléctrico me garantiza que no llego sudando. No hay excusa. Claro, por eso digo que a veces tú dices, claro, es que si cojo una bicicleta y llego al trabajo y, hombre, llegar sudado, claro, en un sitio de público es complicado. Claro. Pero entonces, claro, hay que buscar esos recursos. Se puede vivir de otras maneras y podremos conseguirlo. Tú has estado recientemente en Madrid con el tema de... Eres asesor, ¿no?, del tema de la... Soy representante de esta reserva de la biosfera en el Consejo de Gestores, que es el órgano técnico de la Red Española de Reservas de Biosfera. Y en esa reunión, ¿de qué se habló? Pues, ¿por dónde va ahora mismo las reservas españolas? ¿Cuál es ese pensamiento? Bueno, siempre hay muchas cosas, pero no me acuerdo ahora bien de todos los títulos que se propusieron, porque todos los años aprobamos un estudio y un taller de formación. Y era muy significativo cómo aparecían los temas actuales de cambio climático, de energías renovables y algún otro que ahora mismo no recuerdo, como significativos para el conjunto, y había unas 30 personas allí presentes. Era muy interesante cómo va cambiando la conciencia también de las personas técnicas que estamos allí, pero hay dos grandes aprobaciones o adelantos que ha habido en esta reunión, aparte de muchas otras cosas. Yo podría decir más, pero hay dos grandes hitos. Uno, el taller de energías renovables, que se produjo en junio, porque lo sugerimos así desde Lanzarote el año pasado en septiembre, se aprobó y se desarrolló en junio. Hay un documento que esta semana se ha aprobado, supongo que se ha aprobado en la reunión del Comité Institucional de la Red Española, que se produjo en la reunión el miércoles. Entonces, eso es una cosa muy importante. ¿Qué posición toman las reservas de la biosfera para reconocer que todo el mundo tiene que bajar emisiones de CO2, todo el mundo tiene que poner energías renovables, pero cómo hacerlo en las reservas de la biosfera si las reservas son el extremo valioso de la naturaleza en España? Los parques nacionales y las reservas son los mejores lugares, y otras figuras de protección. Tenemos que tener, desde luego, pero por eso yo planteo qué cosas podemos cambiar antes de poner más molinos. Claro, porque una cosa es poner molinos en una zona sin ningún tipo de... Todo tiene valor ecológico en el mundo, aunque la gente diga que esto no, pero bueno. Totalmente de acuerdo. En un lugar en el que no haya una figura de protección, y otra en el como Lanzarote, que el 50 o el 60% del paisaje tiene algún tipo de orden. Claro, ese es el debate, ¿no? Sí, es decir, si queremos medio ambiente, pero ¿a costa de qué?, ¿no? O queremos contaminar, ¿a qué quitamos de no? Claro, es que vivimos en una sociedad muy consumista. O sea, parece que la única libertad es tener dinero para gastarlo en mil maneras. Eso no era así hace 50 o 100 años. Había otra disposición. Podemos cambiar muchísimas cosas y de ese modo bajar nuestra factura de CO2 emitido. Podemos hacer muchas cosas, solo cuestión de empezar a pensarlo, pero nuestra atención no está ahí. Nuestra atención está en la posición social que jugamos, y entonces tenemos que estrenar otro coche cada pocos años, o un teléfono móvil cada pocos años, o cambiar de camisa todos los días. Hay cosas que se pueden cambiar y no pasa nada. Es cuestión de reconocernos comprometidos con el futuro, al que nos compromete, de hecho, ser reserva de la biosfera. Y viviremos mejor, que es lo que te digo. Me ha sorprendido la calidad humana que me encuentro en una guagua. Claro, lo que pasa es que estamos en una sociedad, evidentemente, que nos arrastra al consumismo, ¿no? Claro. Y como a un chico joven le dices cuando tienes el Facebook, el Instagram, que todo es consumismo, que todo es cosas nuevas, claro, que no... Pero por eso te digo, porque todo el mundo está colonizado mentalmente por la publicidad insidiosa que tenemos por doquier, para tener una posición social, la que sea. Yo soy joven y quiero tal cosa, yo soy tal... No, habla más con tus vecinos y vecinas. Si es que la cuestión es esa, que hemos perdido el contacto con la vecindad, claro, y ya no sabemos qué necesita mi vecina o mi vecino. No, y a veces se dice, es que todo el mundo tiene un móvil de última generación, pero si tú empiezas a hablar con la gente, dirá, no, yo no lo tengo, yo no lo... Sí, claro. pero al final dice, es que todo el mundo lo tiene, ¿no? Mundo, es como hace 40 años todo el mundo parecía que tenía coche. No, siempre ha habido mucha gente que no puede conducir, siempre, incluida esta isla. Bueno, lo último que va a ser la Reserva de la Biosfera, creo por ahí tienes el cartel para recordarnos, ya traeremos a la directora de la Reserva de la Biosfera, pero son esas jornadas conciencia, ¿no?, que se llaman. Sí, por ahí? Te quería enseñar, aunque antes de esto te quiero decir, había otra cosa muy importante en la reunión de esta semana, de la semana pasada de la Red Española. Se ha aprobado la estrategia de salida.
Es decir, ha habido un apoyo mayoritario a que exista la posibilidad de que una reserva de biosfera española deje de ser reserva de biosfera de la red internacional. España no puede decidirlo, pero sí puede proponerlo. Cualquiera puede proponerlo, también el órgano gestor de la reserva de la biosfera. Es decir, que alguien que diga, yo soy incapaz de cumplir eso y me voy. Es que no es tan fácil y no es tan difícil, ¿eh? Es cuestión de decir, nos hace falta tres cosas: un órgano gestor, un órgano de participación y un plan de acción. Lanzarote, por ejemplo, ahora no tiene un plan de acción actualizado. Hemos pedido dinero para ello, hace ya tiempo. Entonces, tenemos un compromiso que hacer. Hay que volver a reunir el Consejo de la Reserva de la Biosfera, y el Grupo de Gobierno ha dicho que, por supuesto, cuanto antes. Ahora nos falta que nos designen un secretario del Cabildo para que revise todas las entidades que han aportado interés en formar parte del Consejo. Pero el plan de acción no lo tenemos actualizado, por ejemplo. Ahora, ¿qué plan de acción? Para mí la prioridad es bajar emisiones de CO2, y eso nos vuelve a comprometer como sociedad. La sociedad puede bajar emisiones de CO2. Todo el mundo puede hacer algo, pero los que más emiten pueden hacer más. Claro. Bueno, la jornada. Estas jornadas tienen que ver con concienciado, porque lee un 2 al final, ¿no? Sí, conciencia 2. Efectivamente, así el diseñador lo vio así, efectivamente. Hace 5 años, cuando cumplimos 25, hicimos conciencia 1, pero con 2 T's mayúsculas, para que entendiéramos que es con conciencia, pero también con la ciencia. O sea, no queremos plantear esoterismos, y presentamos la teoría de Gaia. Cuando vimos el rechazo que supone hablar de la teoría de Gaia, cuando ningún modelo de ningún computador, de ningún conjunto de computadores puede modelizar la enorme cantidad de relaciones que hace habitable este planeta, entonces nos dimos cuenta que era la complejidad, que es inabordable, la que nos impide entender que vivimos gracias a las relaciones entre muchísimas especies, muchísimos agentes de la isla. Es decir, si desaparece una, diga, no pasa nada que desaparezca una especie. Yo estoy muy preocupado. El panel intergubernamental que se ha creado hace pocos años de la biodiversidad, conocemos el panel intergubernamental del cambio climático, que lleva ya muchas décadas y hay preocupación ahí. Pero de la biodiversidad hace poco. ¿Y qué dice el IPB de ahora mismo? Lo que dice es que vamos a perder, que se está extinguiendo el 25% de la biodiversidad conocida. Eso es una burrada. Pensar que no nos va a pasar nada es un ejercicio de voluntad. Claro. No vamos a... Hoy no. Pero como yo sé que tú tienes disponibilidad de vez en cuando, también te vamos a traer, porque yo creo que es bueno seguir hablando de asuntos que al final nos incumba a todos. Y yo creo que es bueno también hacer de vez en cuando esa reflexión sobre el mundo en el que vivimos. Tino, gracias por venir. Por supuesto, un placer. Y ya estaremos en contacto. Nosotros ahora nos vamos al tiempo y continuamos.
mes se celebraba el Día Mundial del Alzheimer. Y para hablar precisamente de ese día, que siempre digo lo mismo, es un día, pero aquellas personas que lo padecen, lo sufren, lo viven, es todo el año. Vamos a hablar con la Asociación de Familiares de Alzheimer de Lanzarote. Tengo por aquí a Mónica y Nazaret, bienvenidas a las dos. Gracias. Yo digo, verdad, el Día Mundial, pero es una enfermedad que por desgracia afecta todo el año, muchísimo tiempo, y no se sabe, todavía no hemos cogido esa cura milagrosa. Mónica, Asociación de Familiares AFA, la conocemos aquí todos, pero ya lleva unos cuantos años, ¿no? Cuéntanos un poco, siempre bueno, me gusta siempre recordar, ¿no? De dónde vienen y cuánto hace que ustedes están ayudando a la familia y a los pacientes. Así es, Domingo, llevamos desde el año 1995 y nace del fruto de la falta de información con un grupo de familiares que tenían personas afectadas de la enfermedad, para poder afrontar pues, la atención y el apoyo a las personas afectadas. Casi siempre pasa lo mismo, ¿no? El ciudadano ve que las instituciones no llegan, que hay un hueco y necesitas el apoyo a veces de las personas que sufren igual que tú, y ahí entró AFA, ¿no? Es decir, fueron los propios usuarios los que dijeron, oye, vamos a tener que buscar fórmula porque es una enfermedad que agota a la familia, evidentemente la persona que la sufre también sufre. Ahora tú eres psicóloga, ahora también vamos a hablar un poco del tema ese, pero yo creo que lo bueno de la asociación es eso, ¿no? Que detrás están las familias, ¿no? Así es. Fue precisamente por la falta de información y de recursos que existían en esa época, en esos años 95, porque no se sabía cómo podíamos afrontar, y ante las dificultades que encontraron se reunieron, comenzaron en los domicilios a hacer esas reuniones y ver qué necesidades habían, y posteriormente en ese mismo año el Cabildo nos cedió un local en el Hospital Insular, y fue donde ya se pudo abarcar un poco más y ayudar a la familia. Ahora están enfrente de los cuarteles, ¿no? Básicamente ahí. Ahora haremos un recorrido por esos servicios, porque claro, dijiste en 1995, pero claro, han ido evolucionando y hoy día es más servicios que nunca. Sí, actualmente tenemos la sede de Arrecife, que está ubicada en la calle La Carmen, justo enfrente del Instituto Sonsam. Disponemos de servicios de atención a domicilio, donde actualmente tenemos unos 90 usuarios que estamos atendiendo, tanto para los cuidados básicos como para la intervención terapéutica a través del programa de promoción de la autonomía personal. También tenemos acreditado en la sede de Arrecife el centro terapéutico por el Gobierno de Canarias, donde el perfil del usuario es para deterioro cognitivo leve, donde está compuesto por un psicólogo, un fisioterapeuta y el compañero, el terapeuta ocupacional, el psicólogo y el fisioterapeuta, son los tres. Bueno, ahora seguiremos con todos esos servicios. Nazaret, psicóloga, claro, hablamos de los pacientes, pero el trabajo de ustedes también es con las familias, ¿no? Sobre todo, prestamos atención tanto a los usuarios de forma terapéutica como a sus familiares, que son los que tienen una sobrecarga impresionante. Con los usuarios prestamos atención con el equipo multidisciplinar que forma AFA, con los auxiliares de ayuda a domicilio, que son el pilar fundamental, y fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Y de cara a los familiares prestamos el apoyo y el acompañamiento en todo el proceso de la enfermedad, que tan duro es, sobre todo para ellos. Y desde la filosofía de AFA, intentar mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como de su familia. Cuando llega un familiar a la sede de ustedes, ¿qué es lo primero? ¿Qué es la ayuda básica que necesitan? Escucharles, que se desahoguen, entenderles, que se sientan comprendidos, bueno, partiendo de esa base, y luego asesorarles a solicitar pues una prestación económica que les faciliten mejores las cosas y bueno, asesorarles en todo lo que necesiten en el proceso, desde donde nosotros podamos atenderles. Hablabas de ese servicio de ayuda a domicilio, 90 personas, son muchas, ¿no? Sí, y cada vez creciendo más. Hay bastante demanda, semanalmente entre 3 y 4 solicitudes que suelen
entrar por las familias. Perdona, pero a esas 90 personas es el mismo grado, porque no sé si Alzheimer tiene grado, ¿no? Sí. Son ya, cuando ya las personas ya están diagnosticadas Alzheimer, ¿no? ¿O no? Hay de todo. Nosotros somos una asociación que el colectivo principal es para atender a personas de enfermos de Alzheimer, pero somos una asociación que atendemos a las personas que necesitan cualquier ayuda que podamos abarcar, ¿vale? Existen diferentes tipos de grados, es verdad, que nos podrá más adelante explicar mejor, pero nos vienen solicitudes de diferentes tipos de personas afectadas por la enfermedad y otras. Y en esas ayudas a domicilio, ¿cuál es principalmente la labor que hacen ustedes? Nosotros lo que hacemos en el servicio de domicilios, a través del equipo de auxiliares, ellos acuden al servicio en las casas, donde previamente valorado por los técnicos atienden a los dos tipos de servicios, tanto para cuidados básicos como para promoción de la autonomía personal, que ahí se interviene más terapéuticamente, cuando la enfermedad no está tan avanzada, intentamos mantener, ralentizar la enfermedad y siempre previamente valorado por el técnico. Eso sí que es importante para que ellas tengan unas pautas a desarrollar y a realizar en el domicilio. Hablamos de los grados de Alzheimer. ¿Qué tipo, es decir, se sabe cuando una persona sufre Alzheimer, cómo es ese proceso? Desde que se diagnostica, ¿se ve ese avance hasta que al final ya no puede hacer ningún tipo de actividad? ¿Cómo? Bueno, luchamos por el diagnóstico precoz, ¿vale? Que es muy importante, porque eso hace que la enfermedad no avance tan rápidamente, ¿vale? Por ahora no hay una cura, entonces la enfermedad avanza, pero todo lo que podamos hacer para ponérselo difícil al Alzheimer, que es como lo solemos decir en consulta, pues mejor, a través de las terapias no farmacológicas, sobre todo con lo que nosotros trabajamos, pues eso, lo que dijimos, es fisioterapeuta a domicilio, enlace de AFA y estimulación cognitiva. Pero realmente, es decir, ¿se nota una persona cuando empieza a hacer todas esas actividades que mejora? Porque claro, hablamos de una enfermedad mental, pero no solo mental, ¿o no? No mejora, ¿vale? Pero mantenemos que no avance a peor, ¿vale? Una mejoría no vamos a conseguir, pero para nosotros es una gran victoria que si un usuario ya con un nivel leve de deterioro cognitivo y se queda estable durante 1, 2, 3 años, para nosotros es un gran logro, ¿vale? Que en esos 3 años le hemos dado margen de calidad de vida y que la enfermedad no haya avanzado. Hay una de las cosas que yo sinceramente es que no lo sé, ¿cómo hay que tratar a una persona que tiene Alzheimer? Porque a veces muchas veces te empiezan a repetir una misma cosa, se trasladan a otra época, hay que seguirle, entre comillas, el juego, hay que intentar hacerle ver que no está que no es esta época la que está hablando. ¿Cómo tratar a una persona que tiene Alzheimer? Porque yo creo que eso a veces es complicado para una familia. El ejemplo que ponemos en la asociación es, y que se lo comentamos a auxiliares que entran nuevos a trabajar o cualquier persona que viene por la asociación, es que es más fácil nosotros con un cerebro sano adaptarnos a un cerebro que tiene un deterioro o un cerebro que tiene un deterioro a uno sano. Mucho más fácil nosotros adaptarnos a la realidad de ellos, ¿no? Por tanto, hay que evitar reñirles, llevarle la contraria y sobrecargarlos de información, ¿vale? Cuando un usuario es diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, sigue siendo una persona y por tanto hay que darle el respeto y la dignidad que se merece, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, cuando ya la enfermedad avanza, comunicarnos con él empieza a ser bastante complicado. Entonces, el lenguaje tiene que adaptarse a su nivel, siendo más sencillo, hablar más despacio, sin palabras técnicas y mirándole a los ojos. Y sobre todo, prestándoles afecto y cariño, que es el lenguaje que todo el mundo conoce, un beso, una caricia y un abrazo. Claro, a veces pensamos eso, ¿no? Que a lo mejor alguien que vive en otro mundo, pero que a lo mejor no siente incluso un familiar, aunque no lo creamos nosotros, existe ese vínculo, ¿no? No sé por lo que ustedes han visto con los pacientes. El vínculo afectivo es primordial y el lenguaje emocional no se pierde. Y la memoria emocional es
la última que se pierde. Entonces, que ellos sientan ese apoyo y ese cariño. Es decir, que si tú estás hablando con tu padre y piensas que es su hermano, tú no tienes por qué decir, no, papá, que yo soy tu hijo, volver a decirse una vez, sino decir, bueno, pues si él es feliz que yo soy su hermano, sigo siendo su hermano. Sí, porque lo que vas a conseguir es frustrarlo, elevar sus niveles de ansiedad y de estrés y no vas a ganar nada porque en 5 minutos se le habrá olvidado lo que le has dicho. O sea que... hablábamos de esos servicios de atención en el domicilio. Dime algunos de esos servicios más Centro costeros. terapéutico, que es el que está acreditado por el Gobierno de Canarias. En las tardes también estamos atendiendo a personas mayores con el programa de Mueve Mueve, que ahí también es un proyecto fundamental porque en esa intervención que hacemos con ellos también les facilitamos ese apoyo y asesoramiento indirecto. Pero cuando habla de mayores, Sí, deterioro cognitivo, mayores, personas mayores en deterioro cognitivo, se llama Mueve Mueve, es para lo mismo, para actividades de estimulación cognitiva, física, en la red, que le surgen muchas dudas con la manipulación de los móviles, los cajeros automáticos y demás. Y actualmente hemos comenzado con el Ayuntamiento de Arrecife, en los centros socioculturales de Arrecife, la de Estila, Titerroy, Argana Alta y Cecilia Roland, Titerroy y me falta uno, Altavista. y Altavista. Con ellos para lo mismo, para personas mayores, pero en este sentido en la mañana y en la tarde para envejecimiento activo. Claro, porque yo creo que hay ese vacío, ¿no?, con las personas mayores, ¿no?, y yo creo que es fundamental activarle la mente, los sentidos, ¿no?, porque al final que esté todo el día sentado viendo la tele, yo creo que es lo peor que puede pasar, ¿no? Exacto. Lo mejor es eso, estar activo, intentar tener una rutina que no se rompa, y si se rompe pues intentar reestructurarla y saber que la asociación no es solo para la intervención, que estamos también para un apoyo y un asesoramiento que es fundamental, ¿vale? Para poder aceptar la enfermedad, para apoyarles en el proceso y el inicio. En el inicio ahí estamos nosotros Claro, si ahora alguien que ya a su padre le han diagnosticado, a su madre, algún familiar, pueden acercarse sin ningún tipo de problema a la sede que ustedes tienen, mañana y tarde. Sí, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y si no le han diagnosticado la enfermedad, pero tienen pues esa duda o ven algunos síntomas, también pueden venir, que le asesoramos en cuanto a la atención primaria, cómo pueden actuar o cómo pueden derivarle al especialista y aquí estamos. Claro, porque mucha gente, no sé si es el problema o no, pero empezar a saber que tú tienes, o incluso tú tienes Alzheimer, ¿cuáles son esas pistas que te tienen que ir diciendo, uy, tengo que ir ya al especialista o tengo que ya informarme? ¿Cuáles son esas pistas que empiezan a aparecer a partir de los 60 años, 50 y pico años, no lo sé? La primera persona que se da cuenta que algo va mal es la propia persona, pero siempre vamos a intentar que la gente no se dé cuenta porque hay cierto pudor, miedo, ¿vale?, a un diagnóstico, pero hablamos de un deterioro cognitivo cuando ya empieza a afectar en nuestra vida diaria, ¿vale? No hablamos de despistes ocasionales, sino, por ejemplo, pues voy a comprar, y iba con la idea de comprar algo y cuando llego al supermercado de repente no me acuerdo, o la receta que siempre he hecho desde joven, de repente no sé los ingredientes que lleva y no sé cómo continuar. Esas sí serían pues pequeños signos de alerta que si se repiten en el tiempo y empiezan a afectar en nuestra vida, pues ya tendríamos que tomar una decisión. Claro, pero ahí en ese momento tiene que ser muy duro, ¿no? Que tú empieces a ver que algo falla, ahí entran ustedes también, ¿no? Ir en ese proceso, ¿no? Sí, sobre todo cuando las primeras fases de la enfermedad, la fase en la que la propia persona se da cuenta del que está fallando, suelen haber muchos episodios de depresión, ¿vale? Las personas suelen frustrarse, suelen estar más irritables, tristes, no es fácil aceptar la realidad en la que están viviendo. Decías antes que cada vez son más las personas, ¿no? El Alzheimer cada vez más, no sé si a lo mejor es por diagnóstico o antes se escondía a la gente, pero que es una enfermedad que ya afecta a muchísima gente en Lanzarote. ¿Cuántos usuarios tienen ustedes en total? 90 del servicio de domicilio, 8 del centro terapéutico y en el Mueve Mueve estamos atendiendo 50. En los centros socioculturales estamos empezando esta semana, todavía no puedo decirte una cantidad, pero esos son los datos que actualmente trabajamos con esas personas. Es decir, que 90 personas son 90 familias, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Es decir, que son muchas las personas. Pues nada, Mónica y Nazaret,
Gracias por venir, por explicarnos un poquito el trabajo que ustedes hacen, muchísimos años, y yo creo que siguen siendo necesarios, ¿no? Y tanto. ¿Algún consejo para la gente que nos está viendo, que tiene que estar viviendo todos los días? El lema de AFA, de CEAFA. El lema de AFA estabas De CEAFA, diciendo. CEAFA. Sí, bueno, queríamos también comentarles que por el Día Mundial del Alzheimer, CEAFA, la Confederación Española de Enfermedad de Alzheimer, ha hecho un documental con propias personas que sufren la enfermedad de Alzheimer desde su punto de vista y se titula Sigo siendo yo, a pesar de un diagnóstico, ¿vale? No estigmatizar, siguen siendo personas con respeto y dignidad. Y de cara a las familias, pues que estamos allí para ayudarles en lo que necesiten en el transcurso de la enfermedad. Bueno, gracias a las dos. Era la primera vez que venían, tampoco ha sido tan difícil. Domingo, y también comentarles que las redes sociales es importante porque cada vez la gente pues intenta buscar alternativas dentro de su conciliación con jornada laboral, conciliar con su día a día con la familia. Pues una rápida búsqueda siempre en las redes sociales. Cuando ustedes es tienen fácil. una página web, AFA Lanzarote lo van a encontrar tanto en Facebook, en Instagram, ¿no? Y en la web. Y en la web, que ahí ponen todos los teléfonos, los servicios. Así Que nos llamen. Que nos llamen. Que llamar es gratuito. Así que nosotros vamos a continuar ahora y ahora nos vamos para conocer un poquito mejor la historia de la Sociedad de Tao, porque este año cumplen 90 años. 2023 transcurre en una cifra redonda de medio siglo de vida, 50 años, que consideramos que era necesario y oportuno pues conmemorar, y en ese sentido decidimos confeccionar una agenda de actividades y de eventos. Nos hacía especial ilusión, que era donar una pieza artística al municipio que nos vio nacer y que nos ha acompañado durante nuestro crecimiento. Se había planteado primero en Acero Cortén y luego, pues bueno, Jesús me llamó y me dijo: Eduardo, ven un momento aquí. Te has olvidado un detalle. Digo, ¿cuál es? Dice, mira, que nosotros trabajamos con hormigón y si lo haces o diseñas en hormigón, mejor. Que Playa Honda ha crecido conjuntamente con Orinsa y Orinsa ha crecido con Playa Honda. Yo creo que es importante realzar esas palabras porque Playa Honda en los años 70 era un erial y hoy es el núcleo poblacional de mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, y además existe una calidad de vida que la podemos comprobar aquellos que residimos en Playa Honda, y eso es gracias a las aportaciones que han hecho las entidades públicas y sobre todo las entidades privadas que han querido invertir en Playa Honda. Playa Honda desafortunadamente no va a poder crecer más porque no tenemos suelo, pero sí vamos a crecer más en calidad, y la calidad se consigue con este tipo de actos como el de hoy. Bueno, estábamos viendo el 50 aniversario del grupo lanzaroteño Orinsa, pero hay una sociedad en Lanzarote que tiene un poquito más, casi el doble, la Sociedad de Tao, que este año cumple 90 años, se creó en el año 1933, hace ya unos cuantos años. Y tenemos con nosotros a uno que fue presidente, otro que es directivo, o ha sido directivo. Ha sido directivo. Lalo Betancor y Ginés Cabrera, bienvenidos a los dos. ¿Han venido de Tao? Bueno, sí, de Tao, sí. Bueno, han venido lejos, usted fue presidente. Sí, llegué a ser presidente un año. Un año y directivo. Pero ha estado toda la vida vinculada a la Sociedad de Tao. Sí, claro. 90 años son unos cuantos. Sí. ¿Cuál ha sido, claro, vamos a empezar desde, usted, bueno, no habían nacido en el 33, ¿no? No habían nacido. ¿Cuáles sus primeros, que usted empieza a pensar, dice, mi primera relación con la Sociedad de Tao, esos primeros momentos de su vida cuando era chinijo, ¿cómo recuerda la Sociedad de Tao? Bueno, yo me acuerdo de la Sociedad de Tao vagamente, ¿no? Del salón que estaba justo frente a la iglesia, me acuerdo hasta de cómo estaba pintado de medio para abajo, ¿no? ¿Sabes? Pues yo me imagino el chinijo allí corriendo por aquella plaza. Y ya después, sí, cuando pasó a... Porque aquello duró, pues no sé, yo creo que poco por allí. Sí, la sociedad estaba en varios sitios, en varios edificios, sitios, en varios cuando pasó al que está ahora mismo. El que está ahora mismo, que fueron 3 socios que se unieron para hacer aquella obra privada, ¿sabes? Donde pasaron la sociedad, que también la de arriba era privada, la primera, ¿sabes? Pagándole me imagino... Un alquiler. Un alquiler. Y entonces ya me acuerdo más porque ya aquella duró hasta
fui socio, yo me hice socio siendo la sociedad aquella ya privada todavía. ¿Sabes? ¿Y sus primeros recuerdos con la sociedad de Tao? Pues también lo mismo, pues niño, mi abuela vivía al lado de la sociedad y yo niño estaba por allí y llegué también a entrar en la sociedad primera donde se fundó, enfrente de la iglesia. Y también recuerdo que al entrar pues estaba el bar y después el salón a la derecha, y esos son los recuerdos que tengo de niño. Y después también como pasó también a otro edificio que se hizo, que lo hicieron tres socios de Tao. Era cuando las casas se hacía uno mismo, ¿no? Sí. Hacía una junta, venga, bloque, no había problema. Uno puso el terreno, otro tenía un camión y el otro era maestro albañil. Los tres hicieron la obra. Y algún vecino que más que se juntó para hacer la obra. Pero son 90 años. Usted que ha vivido todo ese tiempo, de eso que hablaremos también, de ese esplendor de las sociedades con esos bailes de carnaval, ¿cree que todavía en estos momentos tiene sentido tener una sociedad en Tao? Yo creo que sí, porque por lo menos en Tao, hombre, ya no tiene la repercusión que podía tener, porque ya poca gente quizás va por ahí, porque, ¿sabes? La vida social, no sé si afortunadamente se hace más en la casa, porque la televisión tiene otro, pero todavía sigue siendo un lugar de reunión. Y mira, ahora por las fiestas pues hay mucho, ¿sabes? Mucho, digamos, cosas que se hacen allí y siempre te llama, ¿sabes? Y yo qué sé, Tao es un pueblo que ha sido muy unido, ¿no? Ha sido. Ahora más complicado, pero eso como todo. Ahora más complicado. Pero sí, yo creo que debería, porque todavía sigue siendo sociedad. Teleclub, la sociedad aquella que había. El Fomento, sí. El Fomento le hizo una concesión al ayuntamiento por 20 años, creo, prorrogable, y todavía se sigue funcionando como sociedad, con socios que pagan una cuota y tal. Bueno. Y usted igual, es decir, que si ahora viene alguien y dice, mira, vamos a cerrar el Teleclub, da igual. No me gustaría, no me gustaría que lo cerraran, porque eso forma parte de la unión del pueblo, donde los vemos y los reunimos y... Pero a lo mejor habría, porque a lo mejor puede decir, no, es que nada más que van las personas mayores. ¿Cree que todavía la gente joven puede encontrar en la sociedad, en el Teleclub, un lugar de encuentro y pasárselo bien? Sí, hombre, depende mucho de la directiva, ¿no? Si la directiva tiene iniciativa y atrae a gente joven, ¿no? Ahora mismo la directiva hace cositas, ¿sabes? Y mueve, hay no sé qué, hay pilates, hay actividades. Entonces llama, ¿sabes? No como antes, que te habías obligado a ir porque no había otro sitio, pero sí, la gente sí hay cosas atractivas. Sí, depende mucho de la directiva. La directiva depende. Claro, mucho. primero hay que ver que la directiva es porque le gusta. Porque ahí nadie cobra. Sí, qué va. No. ¿Ahora hay una mujer de presidenta? Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien entonces? Bien, sí, le gusta. Se ve que lo que hace lo hace con gusto y... Sí, le tiene cariño. Se ve que ¿sabes? Le tiene cariño a la sociedad. Y claro, porque nadie está dispuesto a perder su tanto tiempo, ¿entiendes? Pues digamos en colaborar y en hacer algo que para beneficiarse, digamos, al pueblo. Las sociedades, los teleclubs, yo no sé si tienen, en el caso de ustedes, a veces era la única forma de ligar, de buscar novia, de buscar pareja. Bueno, ¿no? Era en esos momentos en el que había pocos sitios, ¿no? Que sí. Eso ya no. Pero antes era así, ¿no? Sí, antes, claro. No había otro remedio, tenía que ir, y gracias que había eso. Ahí donde los reuníamos, pues bueno. Para echar un ojo aquí, un ojo allá. Exacto. Pensando en los pueblos que no tenían, que habían pueblos que no tenían sociedad, pues yo qué sé, las chicas caminando en los caminos ahí para poder, ¿sabes? Cuando uno se pretendía enamorarse y tal, pues era un camino ahí, y la vieja mirando, claro. Porque... Claro. Y de esos bailes porque antes eran muy famosos, los bailes de todas las sociedades, ¿qué recuerda de esos? Porque claro, estamos hablando de otras sociedades, hoy día ya cambia, pero antes era el papel que hacía una sociedad, y en el norte y sobre todo el norte, porque yo creo que era donde el tema de la agricultura vivía más.
¿Qué recuerda de esos bailes? Pues allí en Taba se hacían unos bailes que eran muy concurridos, digamos, porque se hacían el 30 de noviembre. Y ese mes, que era el mes de los santos, no se bailaba, ¿sabes? No se bailaba. Entonces, cuando llegaba a fin de mes, pues la gente tenía unas ganas de bailar y se hacían los bailes que, ¿sabes? Las fiestas esas eran muy nombradas, ¿no? Sí, porque, ¿sabes? Lo que pasaba con Sí, con lo que había, la censura, la dictadura, ¿no? Y todo, la religión, que era otros tiempos que ahí... Religión, que no, sí, en vez de los santos, no, yo creo que hasta la misma gente del pueblo, cuando comían el coco por algún lado, decían, los santos y tal y cual, y se respetaba. Era otra mentira, además San Andrés es el santo del vino, además, ¿no? Sí, no, y era muy celebrado, lo que está diciendo Lalo, era muy celebrado por eso, porque estaba la gente que no había fiestas, no bailaba, y entonces estaban pendientes de San Andrés para ir al baile. ¿Sí? De las procesiones, y era la primera vez que se abrían también lo de las bodegas o algo así, ¿no? Con San Andrés. Sí, bueno, un poquito antes, porque la gente, ¿sabes? Se quedaba en Lanzarote, a lo mejor se vendimiaba antes que, ¿sabes? Que en Tenerife, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y, claro, hacían el aguapata, que el aguapata era flojito, lo hacían flojito para empezar a beber, porque no sobraba el vino en aquella época. Entonces empezaron a beber ya, yo creo que por dolores, y que el vino se abría antes. Lo que sí, San Andrés era como decir, bueno, San Andrés es la garantía de que el vino está hecho, ¿no? Y ya, pues, algunos ya para San Andrés no quedaban. Ya ya se lo habían bebido todo, ¿no? Que vino, que ese sí que era un vino fuerte, porque ahora hablamos de vino, pero claro, el vino que se hacía en esa época en Lanzarote... Es que antes querían que se tomaba una copa de vino y quisiera... Eso es lo que querían. Que en vez de coñac era vino. Sí, que por cierto, estaba leyendo un poco lo de la historia que ha escrito un poquito el cronista teguise, Paco Hernández, hablaba de las botellas de coñac que se compraban también con el presupuesto de la sociedad, pues el coñac no podía faltar. Sí, una época que se tomaba mucho coñac, tomaba la gente mucho coñac. Yo creo que el coñac ya ha pasado, no sé, Si no lo saben ustedes, yo creo que la gente joven no. Pues yo creo que yo no pruebo coñac, la verdad. ¿Y en carnavales? ¿Cuál era? Pues estábamos hablando de esos temas, pero en carnavales también se celebraban bailes, ¿no? Sí. Claro. Y buenas fiestas se hacía. Buenas fiestas porque los reuníamos todos, jóvenes y mayores, y a bailar todo el mundo, y el que no estaba disfrazado, los que estaban disfrazados sacaban al que no estaba disfrazado, y eso se hacía una fiesta tremenda. Ahí estamos viendo el toro de Tao. No sé si alguien tiene alguna historia de esos toros de Tao, si ustedes han participado, eso que salía en los carnavales. Bueno, sí, claro. Sí, yo los he visto, yo no he participado, pero he no, visto participar disfrazado de... No. Mira, sí. Pero sí es algo que estaba en esos momentos en Tao, los carnavales. Sí, incluso se fueron a Tenerife, los carnavales de Tenerife, y parece que tuvieron éxito, ¿no? Ahí con los toros, pero a mí me suena de ver los primeros toros yo de niño, que venían de Tiagua. Sí, es Estado Tiagua, pero Tiagua también. De Tiagua, sí. Y los trajeron los López, los trajeron de Tiagua. Sí. Lo que hay... Que por supuesto yo no salía de la puerta de mi casa, ¿no? Porque claro, antes los chiquillos sí era otra cultura, ¿no? Era otra cultura. Sí tenían miedo de determinadas cosas. Hoy día los toros tienen que salir corriendo de los chiquillos, de los chinios. Hablamos entonces de esos 90 años. Cuando fue presidente, ¿por qué decidió ser presidente? ¿Le tocó o...? Bueno, no, había una especie de... ¿Te nombraba? De votación, ¿no? Había una especie se nombraba, la directiva saliente nombraba una directiva entrante, y la general, que eran los socios, nombraba otra candidatura, digamos, otra... Entonces, pues, en mi caso, yo no sé si fue que me nombró yo por casualidad me vi de presidente allí. Sí. Y de los bailes que dijo antes, yo me acuerdo leyendo el otro día en el libro, había obligación de hacer, me parece que era 12 bailes en el contrato del conserje. El conserje era el arrendador del bar, ese servía de conserje. Y había una obligación, en el caso mío, de hacer 12 bailes en el año. O sea, era como una obligación.
lo ponía como obligado para poder subastar, ¿no? Claro, para poder también mantener el Para bar. poder mantener el bar y para donde sacaban Claro, donde algún pagar. beneficio, ¿no? Pues, sí. Y en ese año de presidente, ¿qué fue lo que peor le costó para ser presidente? Lo que peor, Sí, ¿qué es lo que dice usted? Uf, en esos casos. Está sonando el móvil. Usted fue directivo, ¿no? Directivo, sí. ¿Y por qué fue directivo? Bueno, me nombraron directivo y lo acepté. Lo Ajá. acepté, sí. ¿Y qué en ese momento, cuál era la labor de un directivo? Bueno, pues yo me acuerdo que pues controlar cuando había baile, si alguien se portaba mal o lo que sea, ¿sabe? Un control por ahí, o si para cobrar las entradas, porque se le cobraba a los que no eran socios, se les cobraba la entrada, pues esas cosas. Lo peor era cuando los curas decían que si se sacaba al santo, ¿no te acuerdas? Si se sacaba al santo, no se podía bailar. Entonces en la sociedad, pues los mayores querían que se sacara al santo y la juventud quería bailar. Y entonces se hacía una reunión y se sorteaba. Los que querían baile, los que querían que saliera el santo. Y yo me acuerdo, es una discusión, no sé si tú te acuerdas, Sí, una discusión tremenda, sí, porque los mayores querían que se sacara al santo, que se respetara, y los nuevos querían bailar normal. ¿Pero no ganaba siempre el cura o no? yo creo que casi siempre. Bueno, casi siempre ganó, sí, casi siempre ganaba. Si hacía, pues, me estoy acordando, tenía que haber, si hacías una junta general o directivo, tenías que mandar a la delegación ¿Del gobierno? del gobierno, como pidiendo permiso para poder reunirte, porque estaban prohibidas las reuniones. Entonces te sellaban el libro de actas y podías celebrar la reunión. Era Claro. Estamos hablando ahora de estos tiempos que a muchas les sonará como eso, a decir, pero ¿cómo era que había que ir a la delegación para que permitiera una reunión? Una simple reunión. Una simple reunión. Ajá. Sí. Y los contratos de los bailes también tenían que estar sellados por la delegación. A la delegación del gobierno, sí. Decía antes de controlar, porque antes sí habían pleitos también en las sociedades, o habían menos que hoy. Bueno, también había. Porque la gente dice, hoy día en todas las verbenas hay peleas, pero antes también había. Los viejos, bueno, hubo peleas en la fiesta, ¿no? No, la fiesta no vale para nada, o sea que... sí. Es decir, que una buena pelea también... Formaba parte de la fiesta, Ya. Sí. Decía yo lo de eso, de ese año que estuvo de presidente, lo peor que llevaba. Lo peor era tener que enfrentarte a lo mejor a algún socio que se portaba... Que se llama par de piscos. Exactamente, no mal, porque hoy sería una... Pero en esa época era muy ¿sabes? Como muy rígido la ley, ¿no? Y tener que aplicar a lo mejor la expulsión a un socio, yo para mí era lo peor que... Claro, porque al final era un vecino. Exacto. Claro, un vecino. Te sí, tropezabas un vecino. con él pues todos los días, ¿no? Y para mí lo peor. Por lo demás se llevaba pues, bien, porque la gente no... Y en el baile también no te dejaban entrar sin corbata, ¿no te acuerdas? Claro. Y algún socio decía, ¿por qué me obligan a mí a ponerme la corbata? Y ahí venía esas discusiones. Era obligación. De hecho, en la directiva, en la secretaría, había a lo mejor 15 corbatas, ¿de acuerdo? Para el que no tenía. Para el que no tenía. Eso pasa mucho hoy día en los clubes de tenis, esto de ricos. Ustedes ya eran de postín. No, pero es que es verdad, antes el ir bien vestido era algo que se valoraba mucho. Ya. Dentro de lo que éramos todos pobres, pero en el sentido de decir, oye, por lo menos vas con corbata, Sí, con con unos corbata. zapatos y no podías entrar con cualquier cosa. Qué bien hoy con los pantalones rotos. Bueno, entra descalzo. Descalzo, y no le puedes decir nada. Qué barbaridad. No puede decir nada. Y después habla del bar, siempre ha estado obligada a decir, una sociedad sin un buen bar no funciona. ¿no? Hombre, esa es la base. No funciona. Esa es la base. No, todavía. Es decir, ahora mismo, ¿sabes? Pues el bar es, yo creo que... El Teleclub mayor tiene fama, el Teleclub de Cao, Sí, ¿no? sí, Sí, la verdad tiene fama, que se reúne. Bueno, y gracias a que el bar funciona, ¿sabes? Pero antes también, es decir, no es una cosa de antes. Antes, un Teleclub, si no había un bar,
Sí, no. Hombre, claro, allí era donde los reuníamos siempre, en el bar. Sí. Bueno, hubo una época que no había quien subastara al bar porque tampoco... Sí, no daba negocio. No negocio y tal y cual, y me consta que se abría, lo abría la directiva, abríamos la directiva para los 4 socios que venían. Sí, para los que iban. Pero hoy día sí funciona ya, funciona, la gente puede ir a comer. Sí, hombre, sí, ya lo creo. Funciona como restaurante. A mucha gente, sí. Y tiene, ¿sabes? Bueno, para los que nos estén oyendo, ahora mismo, si usted va allí, ¿qué le diría a la gente que se eche en el Teleclub de Tao? ¿Qué etapa dice usted que hay que echarse de las que hay? Bueno, yo no sé si se le podrá hacer publicidad. Sí, hombre, claro que sí, todo lo que quiera, para una tapa. ¿Qué dice usted de allí? Lo más que me gusta es esta tapa de... Bueno, yo, por ejemplo, yo siempre, si me echo una tapa allí, me echo un gazpacho de atún, que lo hacen muy bueno, ¿no? Qué modernos son, yo iba a pensar que iba a decir unas carajacas. O carne de cabra, ¿no? También tiene carne de cabra buena, sancocho lo hacen también bien. Es decir, que tiene variedad. ¿Y en su caso cuál es la tapa que también, pues lo mismo más o menos. ¿La carne de cabra entonces está buena? La carne de cabra la hacen buena, sí, la hacen buena. Porque es difícil, hoy día encontrar, hay que irse yo creo que a estos sitios, ¿no? Para encontrarse un plato de carne de cabra. Sí, yo creo que los teleclubs... Donde la preparan bien. Los teleclubs en general, yo oigo, ¿no? ¿Sabes? Y están varios que tienen aceptación, ¿no? La gente va a los teleclubs a comer algo, ¿sabes? Bueno, el 7 de octubre creo que es la fiesta del 90 aniversario para los socios y para los socios. Así que les animo a todos que se acerquen a los teleclubs porque al final yo creo que es lo que le da vida a un pueblo, ¿no? Hombre, sí. Claro. En Lanzarote se le llamó Teleclub, que yo creo fue la época de Dimas Martín, cuando empezaron a cambiar el nombre. Sí. Pero después centros socioculturales. Pero en principio, bueno, son esos lugares de reunión que la gente le puede llamar en Tao, ¿cómo se le llama? ¿Sociedad? ¿Teleclub? Bueno, yo he oído Teleclub, he oído Sociedad. Yo creo que la mayoría todavía, la gente ya mayor como nosotros, como yo, por ejemplo, le llamamos Sociedad, vamos a la Sociedad, ¿no? No asociamos todavía el Teleclub con... Yo creo que no hay que perderlo. No hay que perderlo. Son 90 años y Teleclub, Teleclub ya no es una tele. Hay tele, pero que no es como antes, que era un lugar de encuentro. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo ahora que están 90 años, Sociedad de Tao. Sí, exactamente. Yo creo que ese es el nombre. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, 90 años de la Sociedad de Tao. Al que quiera darse una vueltita, a tomarse un buen plato de carne de cabra, ya sabe que es uno de los lugares en el que puede ir. Y nosotros, pues nada, que pasen un buen fin de semana, precisamente es un buen momento para acercarse este sábado o el domingo hasta Tao, así ven también el pueblo. El pueblo está bonito, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo no? Bueno, carne de cabra y un vinito también, y un buen vino, que no falta el vino. Pero... Eso sí, que no falta. Bueno, si va a conducir, que bueno. Poquito, porque a Tao hay que llegar, ¿eh? Sí. O que lleven a alguien que no lo vea bien. Exacto, es lo mejor. Bueno, pásenselo bien este fin de semana. A todos ustedes les esperamos el próximo lunes para contarles nuevas historias.